5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente de la República, Gustavo Petro, cerró el proceso de paz con el ELN tras el ataque terrorista perpetrado contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca, que dejó 2 militares muertos y 26 más heridos. El mandatario anoche realizaba consultas con diferentes sectores, incluyendo negociadores y países garantes, para decidir en las próximas horas si rompe o no el proceso de paz con el ELN tras el atentado registrado en Arauca. Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que es inviable seguir en la mesa de negociación en medio de la sangre de soldados y heridos y de los ataques contra la población civil por parte del ELN, que no entendió la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora Paloma Valencia dijo que el anuncio del presidente Petro es ambiguo y no deja claro si se rompe el proceso de paz con el ELN, y ratificó que el país no aguanta más secuestros, asesinatos bajo el auspicio de un cese al fuego y de la impunidad. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que la decisión del presidente Petro de cerrar los diálogos con el ELN es una reacción tardía, ya que el gobierno desde tiempo atrás debió levantarse de la mesa de negociación. Anoche fueron trasladados 18 de los militares heridos al hospital militar en Bogotá en 2 aeronaves de la Fuerza Aérea. 8 militares más permanecen en centros asistenciales de los municipios de Arauca y de Tame. 4 uniformados se encuentran en estado crítico y los 14 restantes estables en observación en el servicio de urgencias. Colombia nuevamente está en alto riesgo de default, es decir, que no podría pagar su deuda externa, advirtió en las últimas horas el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien lamentó que el Congreso no haya definido la emisión de bonos internacionales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al gobierno nacional destrabar las licencias ambientales de los proyectos energéticos como Chivor o Sogamoso. Advirtió que si no hay avances en las modificaciones de las licencias que están en manos del Ministerio de Ambiente, la ciudad en un futuro entraría en un racionamiento de energía. Las autoridades investigan las causas del accidente que se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá y que dejó 5 personas heridas cuando una camioneta de alta gama se metió en el carril ubicado en la calle 140 con carrera 11. La alcaldía de Bogotá confirmó que en el último semestre de 2014 no habrá días sin carro y sin moto en la ciudad. Sigue la polémica por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se pronunció sobre el uso político y el tráfico de influencias con los recursos de la salud, a lo que respondió que lo importante es que alcaldes y gerentes de hospitales hagan su trabajo. El senador Miguel Uribe denunció que se está enviando mensajes de texto a los afiliados a Colpensiones para invitarlos a celebrar el Día del Adulto Mayor, el mismo día de la marcha que será mañana a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Enrique Vargas Lleras radicó un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro por incumplir la orden del Consejo de Estado de retractarse y pedir excusas públicas por las afirmaciones contra su familia sobre los recursos de la salud en la nueva EPS. Estados Unidos aseguró que no está implicado en la explosión de cientos de aparatos buscapersonas o Vipers en manos de miembros de Hezbollah, que causó la muerte de al menos 9 personas e hirió a otras 3.000 en diversos puntos del Líbano. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí. Estás escuchando Mañanas Blue. Hoy es miércoles 18 de septiembre, bienvenidos, muy buenos días, comienza a amanecer, los acompañamos, los saludos de Mañanas Blue con las noticias, las historias de Colombia y el mundo. A esta hora también los temas de conversación en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Miércoles con sabor agridulce, Néstor. Miércoles donde las redes sociales se están lamentando por el último ataque terrorista del ELN. Son virales las imágenes de los militares después del atentado terrorista. Una muy viral de un militar que está tirado en el piso y que pide ayuda a otros de sus compañeros que también están heridos para que le quiten las botas. Pero también es viral, Néstor, una declaración de el candidato Gustavo Petro cuando prometía él que en 3 meses de haber llegado o de llegar a la presidencia de la República se iba a acabar el ELN porque iba a firmar la paz con esa guerrilla. ¿Le están pasando esa cuenta de cobro al presidente Petro? Sí, yo sé, María Camila, que lo dijo, pero le sugiero
que no le echen la culpa de esta al gobierno. El ELN lo ha hecho. Claro, el presidente Petro hizo una promesa de campaña, que el ELN se acaba cuando yo llegue al gobierno, y se impuso un plazo de 3 o de 4 meses. El ELN no se va a acabar nunca porque es una caterva de terroristas, no nada más que eso, que han jugado con la esperanza de paz de todos los gobiernos. Con el ELN ha intentado negociar Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, inclusive la primera parte de Iván Duque, y siempre el ELN responde con el terrorismo como el de ayer en Arauca. Así que la responsabilidad al final aquí tiene que ser es del ELN. Sí, es tendencia a esta guerra, Néstor, que es la nuestra, pero también tendencia a la guerra entre Israel y Hezbollah. Esos videos que le dan la vuelta al mundo de los vipers alrededor de los buscapersonas, y la gran tendencia o la gran pregunta es cómo es posible que alguien a estas alturas, en pleno siglo XXI, esté utilizando vipers, que eso parece de hace muchos años, Néstor. Para muchos no lo conocían, están intentando, el buscador, por ejemplo, en Google, la palabra viper, ¿qué es viper? A mí me tocaron los vipers, así que conozco perfectamente. Lo que pasa es que para entender cómo funciona una red, estos señores atacados son terroristas chiíes de Hezbollah. Entonces recurren a los vipers porque pensaron que eran menos vulnerables que con teléfono celular. Y menos rastreables. Y la discusión es sobre los vipers y la última actualización del iOS 18, que es la última actualización de Apple. Para quienes no saben qué es viper, para los millennials, para los que se están haciendo los jóvenes, los que no saben, usted por ejemplo, ahí están en el canal de YouTube imágenes de los viejos vipers. Ahora, estos no tienen pila. Los que me tocaron a mí, a usted le tocaron también, funcionaban con pila con la AAA. Estos funcionan con batería de litio, un poquito diferente, y a esos vipers fabricados en Taiwán son a los que les metieron los explosivos para hacerlos estallar allí. Sabe que, Néstor, muchos están comparando en las escenas de los restaurantes, de las calles, de los supermercados, con una serie muy famosa que es Fauda. Busqué en Google, esta sí la busqué en Google, Fauda significa en árabe caos, y habla de un exagente israelí que está cazando a un terrorista de Hamas. Entonces la conversación gira alrededor de los vipers y de esta serie Fauda. Ya para finalizar, algo muy rápido, Néstor, la tendencia también grande en Colombia tiene que ver con deportes, con Nacional, por cuenta de un video que le filtraron en una fiesta en Valledupar. Nacional, que no le ha ido muy bien, viene de empatar 1-1 en Valledupar. La fiesta es en una discoteca en Valledupar y hay varios jugadores. Le voy a mencionar solo algunos de los que se ven allí. Es Harlen Castillo, Joan Castro, Dairon Asprilla y Kilian Toscano. Algunos de los que se ven. ¿Cuál es el problema, Néstor, de que un futbolista salga de rumba? Ese no es el problema. Los hinchas le están reclamando los últimos resultados, hablan de indisciplina, de malos mensajes, y esta mañana el Comité de Disciplina de Nacional se alista a evaluar el video para tomar medidas por esta rumba. María Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. La gran noticia de este día miércoles en Colombia es que el presidente Petro ha dado por cerrados, es la expresión que utiliza, los diálogos de paz con el ELN. Vaya usted a saber qué quiere decir cerrados. Es una declaración con cierto nivel de ambigüedad. El presidente Petro, después de dar esta declaración, se reunió con los países garantes que acompañan el proceso con el ELN para tomar una decisión de si se acaban, de si se cierran definitivamente o no los diálogos. Esta es la declaración del presidente Gustavo Petro anoche en la Casa de Nariño. Una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata 2 dentro de los datos que tengo. Puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces, que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra. Se refiere al otro proceso de paz cuando el ELN hizo lo mismo, que metió un carro bomba en la Escuela General Santander. Era el mes de enero, año 2019, comenzaba el gobierno de Duque y así el ELN saboteaba y como vuelve a sabotear ahora. Ocurrió en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. Fue un inclemente, indolente ataque terrorista, no solo contra la base militar, sino a unos pocos metros de un colegio en donde estaban niños muy chiquitos de allí, Arauca, estudiando, creando las mismas escenas de pánico de siempre, los terroristas del ELN. No levante la pierna. Aflójeme la bota. ¿Cómo va? Aflójeme la bota. Suéltela. La bota. La bota.
Un dolor inmenso porque estos son muchachos soldados humildes que visten el uniforme del Ejército de Colombia. Murió Byron Correa Vargas, murió Julián Patiño Arango, oriundo del Valle del Cauca 1, el otro de Caquetá. Muchachos que vienen desde eso que el petrismo llama Colombia Profunda. 18 de los heridos de los 28 fueron trasladados de urgencia al hospital militar teniendo en cuenta la gravedad de las heridas. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides. Hemos encontrado 18 de nuestros hombres que están siendo atendidos aquí en el hospital militar. Hay otros 8 heridos que están siendo igualmente atendidos en las ciudades de Arauca y Tame. Desafortunadamente tenemos 2 hombres fallecidos y eso pues nos demanda mantener siempre la ofensiva en el área de operaciones para contrarrestar la presencia delictiva del GAO-ELN. No es el primer ataque de esta dimensión del ELN, desafortunadamente no será el último. El ELN que sigue diciendo querer la paz, pero sigue haciendo la guerra. Había comenzado un proceso de paz con el ELN, recuerden ustedes, en noviembre del 2022, muy al comienzo del gobierno Petro hace 2 años, una negociación que sin embargo ha estancado, ha estado yendo y viniendo a lo largo de 2 años. Declaración anoche tarde del ministro de la Política, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pues eso lo decide el presidente de la República y el alto comisionado, pero yo creo que el discurso del presidente es absolutamente claro. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para en Puerto Jordán está ese batallón militar atacado por el ELN. Pero también hay ataques del ELN en diferentes regiones del país. Desde Arauca, su gobernador, Renson Martínez. Un atentado terrorista a través de cilindros bomba que han sido lanzados, artefactos que han sido lanzados desde una volqueta improvisadamente cerca a un colegio de 1.400 estudiantes que se encuentra localizado allí en el centro poblado de Puerto Jordán. Hacemos un llamado desde aquí, acompañados de nuestro embajador, en su cercanía con el señor presidente, para insistir al gobierno nacional. Hubiera podido ser un resultado aún más trágico, con niños muy cerquita, todos los niños estudiando en el colegio público allí en Arauca. Ya se sabe quién fue, es el Frente Domingo Laín del ELN, que está comandado por Arturo Archila, alias Nacho o alias Raúl, que sigue órdenes de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, que es integrante del comando del COSE del ELN. Mateo Piñeros. Hola Néstor, buenos días. Hacia las 11 de la mañana de este martes, una volqueta fue instalada a pocos metros de un colegio en Puerto Jordán, en Arauca. El vehículo fue estacionado en dirección a la base militar de la zona y desde allí se empezaron a lanzar varios tatucos hacia los militares que se encontraban en esa unidad militar, causándoles heridas e incluso la muerte a algunos de ellos. Este ataque del ELN habría sido ordenado por alias Raúl, quien lleva 30 años en este grupo ilegal y hoy en día es un cabecilla del Frente Domingo Laín. Él también ha sido vinculado a otros actos terroristas como el ataque contra la Escuela General Santander en 2019, donde murieron 22 jóvenes. En este ataque contra la base militar de Puerto Jordán no solo quedaron expuestos a disparos y explosiones los niños que recibían clases en el colegio, sino también la defensora regional de Arauca, Natalia Puerta, y otros 2 funcionarios de la entidad que estaban cerca al lugar. Con esta acción, el ELN cerró la puerta al proceso de paz con el gobierno. Estas negociaciones empezaron en 2022, pero estaban congeladas hace varios meses porque ese grupo acusaba al gobierno por supuestos incumplimientos. Además, el pasado mes de agosto venció el cese al fuego bilateral con esa guerrilla y desde entonces el grupo empezó a confinar comunidades en el Chocó. También volaron oleoductos y asesinaron a policías y militares, especialmente en Arauca y norte de Santander. Sin embargo, la gota que rebosó la copa fue este ataque de las últimas horas que parece ponerle fin al 6º intento que hace un gobierno colombiano para desarmar
desarmar al ELN. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Ahora, después del anuncio del presidente de que se cierra con sangre este proceso de paz, vino anoche en la Casa de Nariño una reunión de urgencia para evaluar si rompen o no los diálogos, que querría decir, por otro lado, que no están rotos del todo. Las 5 de la mañana, 45 minutos. Otra advertencia desde el Ministerio de Hacienda: Colombia podría caer en lo que se llama default, que es el impago, incumplir el pago de la deuda externa del gobierno. La razón ahora es que no se ha podido reunir la comisión del Congreso que está encargada de evaluar las solicitudes del gobierno, y por esa mala relación del gobierno con el Congreso podríamos caer en el default, que sería un desastre para la economía colombiana. Lo advierte desde la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda su director José Roberto Acosta. Bueno, es muy desafortunado para 50 millones de almas colombianas que la Comisión Interparlamentaria, después de haber sido convocada por 6 veces desde que el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento, no haya hecho quórum. 6 veces en las que se le ha puesto a consideración la necesidad de permitirle al gobierno nacional la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de créditos de banca multilateral. Y de ahí de que no se reúne esa comisión del Congreso por la mala relación, por la falta de gestión. No ha pasado nunca en la historia de Colombia. El gobierno le echa la culpa al Congreso, entonces se deriva la advertencia de que podríamos incumplir el pago de la deuda. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Comencemos con el trasfondo político. Varios integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público están siendo investigados hoy en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, justamente por su papel en la aprobación de préstamos en esa comisión que luego terminaron en proyectos con irregularidades. Desde que estalló el escándalo, la relación del gobierno con esa comisión se complicó y no ha sesionado en los últimos 3 meses. 6 veces el ministerio ha citado a los congresistas para que analicen créditos y bonos por $2.700 millones y nunca han podido lograr el quórum. Como consecuencia, los créditos están paralizados y hoy el país está en un alto riesgo de default, es decir, de no poder pagar su deuda externa. Según el Ministerio de Hacienda, ni siquiera se ha podido estrenar el cupo de crédito que aprobó el Congreso a mitad de año. Los cálculos indican que si esto no cambia, al gobierno se le agota la reserva de dólares en octubre y no tendría para pagarle al Fondo Monetario Internacional la 4ª cuota de la línea de crédito que pedimos para atender la pandemia. Además, la falta de decisiones ya hizo que se perdiera la posibilidad de un desembolso de $250 millones de la agencia de cooperación alemana KfW. El gobierno pide a los congresistas que se reúnan y mientras tanto ya está armando conceptos según los cuales podría saltárselos y seguir adelante con las operaciones para evitar el default y las consecuencias que un default puede tener en la economía. Marcela Peña, Blue Radio. Bueno, las consecuencias están ahí cerquita. Pasó en Argentina, ha pasado en varios países, que es una crisis sin precedentes en Colombia, y con eso está asustando el gobierno. A las 5 de la mañana, 48 minutos, hay una noticia urgente. Rusia está evacuando en este momento una ciudad muy cerca a la frontera con Ucrania, después de un ataque con drones del país invadido. Noticia desde Europa con Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Y llega este ataque apenas 24 horas después de que el gobierno ruso anunciase que iba a crecer su ejército un 15% para convertirse en el segundo más numeroso del mundo. Pues bien, esta madrugada Ucrania ha destruido uno de los mayores depósitos de armas de Rusia. Un enjambre de drones ha atacado el depósito de Toropets en la región de Ver, a 480 kilómetros de las líneas del frente. Para que se den una idea, la explosión ha destruido cientos de misiles balísticos S-300, 400, Iskander y algunos de fabricación norcoreana. Pues bien, esa explosión ha causado un terremoto en la zona de magnitud 2,8. Las autoridades de esa región han ordenado la evacuación parcial de esa ciudad, que se encuentra nada más y nada menos que a 460 kilómetros de la frontera con Ucrania. De hecho, las imágenes que se han podido ver, se podía escuchar al gobernador de la región, al gobernador de Ver, llamando a la calma a sus ciudadanos, mientras al fondo se escuchaban esas detonaciones que estamos nosotros escuchando
escuchando al fondo, la de los drones atacando su territorio. Las autoridades han abierto una línea directa para la población para que sepa quién debe abandonar sus hogares, particularmente aquellos que se encuentran en las proximidades de la zona atacada. Según datos de 2021, Toropets acoge un almacén de armamento que fue atacado previamente en 2 ocasiones por Ucrania a lo largo de la guerra, pero este sería el ataque más efectivo. A su alrededor viven aproximadamente 11.400 personas, a pesar de que Rusia dice haber derribado 54 drones durante la noche pasada. Todo parece indicar que ese que sería uno de los principales silos de armamento de Rusia ha quedado completamente destruido, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, la Secretaría de Educación está cerrando esta mañana el colegio en Ciudad Bolívar, en donde hubo disturbios y una denuncia de un caso de abuso sexual. Una niña muy pequeña que dice la violaron en el baño del colegio. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, una manifestación pacífica por la indignación de un caso de abuso sexual que terminó siendo acaparada por actos vandálicos y por intereses de otros. Acaba de pronunciarse la secretaria de Educación Isabel Segovia sobre estos disturbios en el colegio de Arborizadora Alta, que terminó vandalizado, prácticamente destruido, por lo que el distrito se vio obligado, dice ella, a cerrar el colegio. Los manifestantes denunciaban que las directivas de este colegio no se habían pronunciado y que tampoco dejaron ver los videos de cámaras de seguridad para dar con el responsable del presunto caso de abuso sexual, por lo que luego los delincuentes, los vándalos, empezaron a destruir la institución. Y es que la niña Néstor, de 10 años, al parecer fue al baño del colegio y allí un adulto le tapó la nariz y la boca para dejarla inconsciente. Posterior a esto, la familia la llevó a la Cruz Roja, donde finalmente confirmaron que había sido abusada sexualmente. Dice la secretaria de Educación Isabel Segovia que Bienestar Familiar ya abrió un proceso de restablecimiento de derechos y la Fiscalía General ya constituyó una noticia criminal para avanzar con la investigación. Sin embargo, dice ella, esto no impidió que se generaran estos disturbios allá, que terminaron en prácticamente la destrucción de este colegio, que, como le menciono, queda cerrado hasta nueva orden y por ende cientos de niños, Néstor, se quedan sin clases hasta nuevo aviso. Sí, pero aquí lo que tiene que entrar, Felipe, es la Fiscalía, no Bienestar Familiar, restablecer qué derechos de la niña violada. Ya lo que hay que hacer es encontrar al violador. Sí, señor, y es que habría sido, Néstor, como le mencionaba, un adulto el que cogió a la niña en uno de los baños y allí la habría abusado sexualmente, y por ende el colegio deberá entregarle esas pruebas, esos videos del colegio, a la Fiscalía. Sí, bueno, claro, un adulto y seguramente alguien del colegio, porque fue en el baño del colegio. Las 5:52 en Bogotá, advertencia del alcalde Carlos Fernando Galán, diciendo que podría haber racionamiento de luz, de energía, el año entrante en el centro del país. Que el gobierno nos diga cuál es el paso a seguir, cuándo se va a tomar una decisión, qué otras alternativas habría si esto no se aprueba y no se avanza, para poder garantizar que estos proyectos se terminen antes de tener el reto de abastecimiento que ya estamos empezando a tener, pero que se podría agravar de manera significativa en el 2025 y el 2026. El gobierno nacional le tiene que decir a la región capital, a Bogotá y toda la región, si no se va a aprobar esto, ¿qué alternativas hay para garantizar que no tendremos racionamiento de energía en los próximos años? ¿Qué tal apagón también, no solo de agua, sino también de luz el año entrante? Las 5:53 en Bogotá están investigando el accidente de ayer de un vehículo de alta gama que se metió a la fachada del Carulla, que queda en Cedritos, calle 140/11. 5 personas resultaron heridas. Hay imágenes del accidente que investigan las autoridades. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Mira, te mando otro video. Ese carro de ahí se dio todo reversa y mira, se dio contra todo esto y rompió todo esto. Entonces está la policía, están ya con las camillas llevando heridos. Este es el momento de angustia que se vivió en un supermercado en el barrio Cedritos, en Bogotá, en la tarde de ayer martes. De acuerdo con el informe de las autoridades, el hecho ocurrió cuando una camioneta de marca BMW atravesó literalmente las paredes del lugar y dejó 6 personas lesionadas. Un hombre de 70 años que fue trasladado a la clínica Cobos, una mujer de 61 años trasladada a centro asistencial en la 134 y 3 pacientes más referidos a establecimientos de salud pertenecientes al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Sobre la causa e informe final habla el teniente coronel Leiber Guzmán, jefe de la seccional de tránsito de Bogotá. Esto indica que una conductora, al tratar de parquear su vehículo, pierde el control del mismo
y este se va contra una zona de cafeterías. En el mismo resultan lesionadas 6 personas, incluyendo la conductora, y ya hicimos todo el procesamiento del lugar de los hechos y dejaremos el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron este siniestro vial y determinar si el origen obedece a fallas mecánicas o fallas humanas. Néstor, y es que se espera en las próximas horas se adelante el proceso de indagación a conductor y testigos para conocer las versiones libres y entregar detalles confirmados del accidente en este punto del norte de Bogotá. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Que parece, gracias Nicolás, un error de cálculo de la señora. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. Dice el presidente Petro que Enrique Vargas me quiere preso. Lo que hizo Enrique Vargas, hermano de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia, es presentar un incidente de desacato porque el presidente Petro no ha cumplido una orden judicial, una tutela que ganó la familia Vargas Lleras obligando al presidente Petro, y es lo que no ha hecho, rectificar una calumnia. Y por eso el incidente de desacato que nos cuenta Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. El abogado Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, radicó ante el Consejo de Estado un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro al considerar que no se ha retractado de las afirmaciones que hizo en su contra. El jefe de Estado relacionó a Vargas Lleras con unas supuestas irregularidades en la administración de la nueva EPS, puesto que fue parte de su junta directiva, y es por eso que un fallo de tutela del Consejo de Estado le ordenó al presidente retractarse y pedir disculpas públicas a Vargas Lleras por las publicaciones hechas en su contra. El día que se tenía previsto que el presidente Petro cumpliera con la orden de pedir disculpas públicas, el primer mandatario publicó un escrito en el que manifestó retractarse de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Sin embargo, también dijo que invocaba la objeción de conciencia para apartarse del cumplimiento de la orden de retractación y de las excusas públicas. Horas después de que Enrique Vargas Lleras hiciera pública su solicitud de incidente de desacato en contra del presidente Petro, el primer mandatario reaccionó por medio de su cuenta de X diciendo lo siguiente, abro comillas: Enrique Vargas me quiere preso. Yo solo he dicho que hay una denuncia en la justicia contra él. ¿Por qué? Porque era miembro de la junta directiva mientras la administración de la nueva EPS escondió casi 6 billones de pesos en facturas que no registró en su contabilidad. Que la justicia investigue, cierro comillas. Sergio Barbosa, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une.
Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 40 segundos. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Nariño, refiriéndose al duro, al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí 2 soldados y 26 están gravemente heridos. Muchos de ellos traídos a Bogotá están ya en el hospital militar. Un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas. Estaban al lado de un colegio, la institución educativa se llama Promoción Agropecuaria, que tenía en ese momento casi 400 niños en clase. A pesar de eso, activaron el carro bomba o la volqueta bomba para atacar al ejército colombiano. Ese es el proceso de paz que el presidente Petro da por cerrado, pero cerrado no roto. Obviamente la interpretación inicial es que se acaba el proceso de paz y que se restablece en consecuencia al ELN como un enemigo del Estado colombiano al que hay que combatir. Pero 2 horas, a las 9:30 de la noche, 2 horas después de anunciar el cierre, el presidente Petro se reunió de manera urgente en la Casa de Nariño con los garantes, con los observadores nacionales e internacionales, para decidir si rompe o no el proceso. El diálogo de paz, lo cual describe perfectamente la ambigüedad de la frase del señor presidente. En el fondo, el drama es para el ejército colombiano, con la muerte de 2 soldados, se llamaban Bayros Andrés Correa y Julián Patiño Arango. 18 militares se encuentran, repito, muy gravemente heridos en el hospital militar, 4 de ellos en estado crítico. El presidente Petro compara el hecho con el atentado a la escuela de cadetes de la policía que ocurrió en enero del 2019, cuando el gobierno de entonces acabó con la mesa de negociación. Lo vuelve a hacer el ELN, muy posiblemente con el mismo resultado. Esta mañana Inteligencia Militar apunta que el ataque fue ordenado por Raúl Onacho, el alias del cabecilla del jefe de ese frente, Domingo Laín, que lleva casi 30 años en la guerrilla y estuvo también vinculado al ataque del 2019 contra la escuela de cadetes. Allí perdieron la vida 22 alféreces en ese hecho, que es uno de los largos, de esa larga cadena de atentados terroristas del ELN. Bienvenidos, muy buenos días. Les vamos a contar de este ataque, de la declaración del presidente Petro y de los nuevos hechos terroristas. Volaron otro tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas en Cubará, en Boyacá. Y hay además una declaración de Iván Mordisco, el otro, el disidente de las FARC, que le responde al presidente Petro diciendo que es posible que sí lo quieran asesinar, pero no las FARC, que ellos tienen cosas más importantes que hacer. De la otra guerra en el Medio Oriente les vamos a revelar esta mañana detalles sorprendentes del ataque con Vipers explosivos que deja de momento 2.850 personas heridas. Les estallaron simultáneamente los Vipers a estos, que en teoría son guerrilleros chiitas de Hezbollah que estaban en el Líbano. El Mossad, el Servicio de Inteligencia de Operaciones Especiales de Israel, está detrás de esto, lo revela esta mañana. El gobierno norteamericano lo revela el New York Times esta mañana de miércoles. El Mossad infiltró una compra que había hecho Hezbollah de miles de Vipers que creyeron ellos eran sistemas de comunicaciones más seguros. Buscaron a una empresa taiwanesa que se llama Gold Apollo, colocaron dentro de las baterías PTN, que es uno de los explosivos más potentes que se conocen en el mundo, activaron las cargas de manera simultánea,
sensible al calor y a la fricción, las hicieron estallar ayer pasadas las 3:30 de la tarde. Esos dispositivos recibieron un mensaje que simulaba provenir de la cúpula de Hezbollah, pero en realidad sirvió para hacerlos estallar. Un gran novelón de inteligencia con el Mossad al fondo. Esta mañana es caótica y de tensión la situación en el peaje de Papiros, que queda en Puerto Colombia, muy cerquita a Barranquilla. Allí está el aeropuerto de Barranquilla. Se metió la policía antidisturbios, el antiguo ESMAD, intervino en la manifestación pacífica que termina con una denuncia de que violaron a una de las lideresas de esa zona del Atlántico. Allí le metieron la fuerza, que era el presidente Petro había dado la orden de no utilizar las armas ni de la policía ni del ejército, seguramente refiriéndose solamente a la manifestación que hay por su gobierno. Será a partir de las 8 de la mañana de mañana jueves. El presidente Petro dijo que la orden es que no se alcen las armas contra el pueblo, una orden que solamente se cumplirá si los manifestantes son afines ideológicamente. Mañana está prevista la gran movilización, la rebautizaron, será la manifestación de las canas, intentando volverla una presión a la Corte Constitucional, que está estudiando si tumba o no la reforma pensional, que quedó mal aprobada en el Congreso, y ahora intentan que la pasen así los magistrados de la Corte Constitucional. Si tumban la reforma pensional, sería por supuesto un golpe al gobierno. Pero lo de mañana están utilizando inclusive que Colpensiones está enviando su base de datos y envía mensajes de texto a los miles de pensionados que hay en Colombia, invitándolos a sumarse a una manifestación, la de mañana, que por supuesto solamente tiene fines ideológicos y de activismo político. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de la agenda de los proyectos del gobierno, que va a paso lento, algunos, la reforma laboral, la reforma a la salud, todavía en plan de arrancar. Historias de Colombia y el mundo, noticias de la guerra y del cierre del ELN. A partir de este momento también les contaré de la alerta que hay en el Ministerio de Hacienda, porque Colombia podría entrar en default, quiere decir dejar de cumplir sus compromisos internacionales, dice el director de Crédito Público, porque no han logrado que se reúnan unos congresistas de una comisión en el Congreso de Colombia. Y les hablaré de la situación que hay en deportes. Hoy serán las semifinales del Mundial Femenino, del cual ha sido Colombia sede exitosa. Semifinales que serán Estados Unidos y Corea del Norte, y a las 8 de la noche Países Bajos enfrentará a Japón. Lo más importante en este resumen que preparamos enseguida en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No levante la pierna. Aflójeme la bota. ¿Cómo va? Aflójeme la bota. Suéltela. Un ataque terrorista del ELN contra un batallón del ejército en Puerto Jordán, Arauca, dejó 2 soldados asesinados, 25 más quedaron heridos, 18 de ellos fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá. Las fuerzas militares no dudaron en responsabilizar al ELN de este atentado terrorista. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Es el grupo que hace presencia de injerencia en la zona, así que estamos adelantando las debidas investigaciones, pero no tenemos duda que fue ese grupo. Tras el atentado terrorista, en una declaración ambigua, el presidente de la República anunció el cierre del proceso de paz con el ELN. Una volqueta cargada de explosivos puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. El atentado terrorista provocó también pánico entre los estudiantes de un colegio que queda muy cerca a esta instalación militar. Habla el gobernador de Arauca, Renzo Martínez. Artefactos que han sido lanzados desde una volqueta improvisadamente cerca a un colegio de 1.400 estudiantes que se encuentra localizado allí en el centro poblado de Puerto Jordán. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados.
soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz. Senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo creo que es sumamente grave para Colombia que confundan la paz con la impunidad. Y es sumamente doloroso que cuando se hable de paz sean los colombianos los que sufren. Presidente del Senado, Efraín Cepeda. Creo que lo que toca es que las fuerzas de seguridad del Estado persigan la guerrilla del ELN, que se ha burlado del país y de los colombianos en tantas ocasiones. Huila y Tolima son los departamentos más afectados por los incendios forestales. Al menos 3 décadas tardaría la recuperación ecológica de los terrenos incinerados. 22 incendios de este tipo están activos en el país. Palermo Huila es uno de los puntos más afectados. Hay 9 puntos, 7 puntos de incendios ya están controlados, 2 puntos siguen activos. Cerca de 13.000 hectáreas de bosques nativos y también reservas naturales, flora y fauna silvestre fueron consumidas por las llamas. En recientes declaraciones, la directora del IDEAN, Ghislaine Echeverry, anunció que la temperatura de ondas tropicales se prolongará hasta noviembre de este año, pues este fenómeno meteorológico, caracterizado por la formación de sistemas de baja presión que puede generar lluvias intensas y vendavales, podría seguir afectando el país en las próximas semanas. Mientras tengamos el paso de ondas tropicales, seguiremos teniendo lluvias y vendavales en la región Caribe, la región andina. Además, seguimos con la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de la Niña que probablemente se consolide para los próximos meses. Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, levantó polémica con sus recientes declaraciones acerca de la gestión de recursos en el sector salud. Llega la platica ahí al gerente del hospital y el alcalde es el presidente. Sí, que hacen política, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Están pagando los votos de las pasadas elecciones y con eso ya van a cuadrar los votos de las próximas elecciones. Bueno, lo importante es que hagan el trabajo. El informe de la OCDE sobre Colombia deja bien parado al gobierno Petro en algunos aspectos. Para la entidad, la reforma pensional incorporó varias de las recomendaciones clave de los últimos años, como eliminar la competencia entre los regímenes de pensiones y establecer un esquema de apoyos a los adultos mayores pobres. En segundo lugar, la reforma tributaria del 2022 avanzó en la dirección correcta al eliminar beneficios tributarios. Y en tercero, la propuesta de reforma laboral del gobierno cumple compromisos que Colombia adquirió luego de su ingreso a la OCDE. La bancada legislativa del Pacto Histórico convoca a la ciudadanía a la marcha de las canas este 19 de septiembre. La pensional se defiende. Y con este mensaje del representante David Racero, la bancada del Pacto Histórico insistió en que deben salir a las calles a movilizarse para respaldar las reformas sociales, en especial la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. La movilización será este jueves en Bogotá y otras ciudades del país. Es caótica la situación que en las últimas 48 horas se ha estado viviendo en torno al llamado peaje Papiros en el municipio de Puerto Colombia, porque el pasado lunes fue reanudado el cobro de esta caseta a partir de una intervención que realizó la unidad de diálogo de la policía, el antiguo SMAT, en donde estuvo arremetiendo contra los miembros del comité no al peaje. Las reacciones incluso llegaron al Congreso de la República, donde la congresista Catherine Jubinao increpó al presidente de por qué dio la orden que usaran el SMAT en esta protesta. Presidente Petro, usted le dio orden a la fuerza pública de abstenerse de violentar a los manifestantes para las marchas que están convocando a su favor. Solo aplica para las marchas a su favor. Colombia nuevamente está en alto riesgo de default, es decir, que no podría pagar su deuda externa, advirtió el director de Crédito Público de Minhacienda, José Roberto Acosta, quien lamentó que el Congreso no haya definido la emisión de bonos internacionales. Dado que han sido 6 convocatorias sin que hayan hecho quórum, el país, la República de Colombia, se encuentra en un alto riesgo de entrar en default, de no tener capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos con banca multilateral especialmente. Durante la Asamblea del Cambio convocada el fin de semana pasado por los sectores oficialistas en la Universidad Nacional, el primer mandatario volvió a señalar a NAME de haber traicionado su confianza, de haber negado la posibilidad de lograr un acuerdo nacional y de haber torpedeado el trámite de las reformas sociales en el Senado. La respuesta de NAME se dio en la sesión de este martes en la plenaria de la corporación. Allí el senador Verde se despachó contra el presidente Petro. Que no soy perseguido por la justicia como si no fue él de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia.
La familia Vargas Lleras le solicitó al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro y fue el mismo Enrique Vargas Lleras quien hizo esta solicitud tras, según él, la negativa del presidente Petro de retractarse de sus afirmaciones hechas en medio de una locución el pasado 6 de junio, además de diversas publicaciones en su red social X respecto a unas presuntas irregularidades en la nueva EPS. Cerraron hasta nueva orden el Colegio de Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, blanco del vandalismo luego de que se conociera un caso de abuso sexual a una niña de 10 años en uno de los baños de la institución. No hay clases para cientos de niños, según confirmó la Secretaría de Educación. 2.850 heridos, de los cuales más de 200 están en condición crítica. También se cuentan ya al menos 11 muertos. Ese es el saldo oficial del mayor sabotaje de las comunicaciones del grupo armado Hezbollah, a cuyos militantes les explotó el aparato buscapersonas simultáneamente. Expertos en inteligencia militar hablan de la intervención de un cargamento de 5.000 beepers en los que se instaló una mínima cantidad de explosivo antes de que llegaran a destino en el Líbano. El diario New York Times está revelando detalles de la operación por parte de Israel para plantar pequeñas cantidades de explosivos en unos beepers que el grupo terrorista Hezbollah compró aparentemente a una compañía en Taiwán. Esto de acuerdo a información que recibió el periódico de funcionarios estadounidenses. El Departamento de Estado se desmarcó. So we are gathering information on this incident. I can tell you that the U.S. was not involved in it. The U.S. was not aware of this incident in advance, and at this point we're gathering information. And what information have you got? Inició la Champions League 2024-2025. Ayer en los partidos más destacados los favoritos ganaron. El Real Madrid derrotó 3-1 al Stuttgart, el Liverpool venció 3-1 al Milán y el Bayern Múnich goleó 9-2 al Dinamo Zagreb. Hoy 6 partidos más tendrán acción. A las 11:45 jugará el Sparta Praga contra el Red Bull Salzburgo y el Bologna de Johan Lukumi enfrentará al Shakhtar Donetsk. A las 2 jugará el Manchester City contra el Inter de Milán. El PSG jugará contra el Girona de Yasser Asprilla. El Brujas jugará contra el Dortmund y el Celtic jugará contra el Slovan Bratislava. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en Boom. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Amanecemos con la enorme paradoja de un proceso de paz con el ELN cerrado, pero no roto. Cuando el presidente Petro dijo cerrado, se cierra con sangre el proceso de paz con el ELN, obviamente, Ricardo, la interpretación era se acaban las negociaciones con el ELN. Pero no, después de la declaración del presidente, vino una reunión de evaluación para saber si se rompen o no los diálogos con el ELN después del atentado terrorista de ayer en Arauca. Néstor, buenos días. Sí, sorprendió a todo el mundo en el Palacio de Nariño, incluso a su equipo negociador, digo, del gobierno del presidente Petro, esas declaraciones durante la posesión de una magistrada del Consejo de la Judicatura, porque el presidente da por cerrado, dice que el ELN cierra con sangre este proceso de paz,
y recuerda lo que pasó en 2019 con el atentado a la Escuela General Santander, pero no hay una instrucción del presidente de la República diciendo que se rompen los diálogos, que no hay un camino con el ELN, y por eso desde anoche han estado yendo y viniendo reuniones, llamadas telefónicas, razones para saber qué va a pasar. El presidente hablando con sus negociadores, el presidente hablando con los garantes, intentando dar a conocer hoy una posición unificada para saber si finalmente rompe los diálogos o hay una salida que no parece posible. Hoy las cosas no son tan fáciles. De acuerdo, y sería cerrar un proceso, el enésimo que se intenta con el ELN, que termina dinamitando literalmente, no solo una base militar como ayer en Puerto Jordán, en Arauca, sino dinamitando el proceso de paz. Esta es la tragedia. No solo el enésimo, Néstor, sino quizá pues en el proceso en el cual el gobierno estaba más dispuesto a acercarse al ELN, o sea, más concesiones, pues resulta imposible, y pues el ELN definitivamente no parece estar dispuesto a avanzar en una negociación para dejar las armas, ni prometió dejar las armas, ni cumplió los ceses al fuego, ni está dispuesto a pactar uno nuevo, así que desgraciadamente ese proceso parece pues estar terminado. Tal vez lo de anoche es otro ultimátum, que ya es una paradoja, del presidente Petro al ELN. Ocurre después de un atentado, lanzaron una volqueta llena de tatucos, de cilindros explosivos de fabricación artesanal, no solo contra una base militar, sino contra un colegio repleto, centenares de niños que hubieran podido caer, y activaron la volqueta bomba, mataron a 2 soldados, pero hay varios graves ya traídos a Bogotá. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. El ataque contra una base militar en Puerto Jordán, un centro poblado cerca a Arauquita, en Arauca, que dejó 2 soldados asesinados y 26 heridos, tiene en vilo a la ya fracturada negociación de paz con el ELN. El mismo presidente Gustavo Petro fue quien desde Casa de Nariño puso en duda la continuidad de este nuevo intento por negociar con la guerrilla. Incluso lo comparó con el atentado contra la Escuela General Santander en Bogotá. Una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata a 2 dentro de los datos que tengo. Puesta por el ELN, con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, cuando murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. Sin duda es el pronunciamiento más fuerte que ha emitido el presidente en estos 22 meses de conversación, pero es que también estamos hablando de uno de los ataques más graves cometidos por esa guerrilla durante el mandato de Petro. El terror para los soldados del Batallón de Artillería de Campaña número 18 comenzó en la mañana del martes, cuando sus labores rutinarias se vieron interrumpidas por varias explosiones que en un principio no sabían de dónde venían, solo sentían el ruido de los muros y los techos cayéndose sobre ellos. No levante la pierna. ¡Aflójeme la bota! ¿Cómo va? ¡Aflójeme la bota! ¡Suéltela! En los videos grabados por los mismos soldados quedaron registrados esos momentos de zozobra luego del ataque. Les tocó auxiliar a sus compañeros entre los mismos escombros. Los pisos de lo que se conoce como la tienda del soldado y de varias habitaciones estaban cubiertos de vidrios rotos, de latas y de charcos de sangre de los heridos. ¿La voy a mover? Pero no la entiendo. Hágale, se la va a soltar con cuidado. Todos los explosivos eran en realidad tatucos, habían sido lanzados desde una volqueta que estaba cargada con más de 15 cilindros y que fue ubicada muy cerca de la base militar, violando todos los anillos de seguridad. 2 personas fueron capturadas porque estaban en moto vigilando precisamente ese vehículo, y pese a que de inmediato fue activado el traslado aéreo, los soldados profesionales Julián Patiño Arango y Byron Andrés Correa fallecieron producto de la gravedad de esas heridas. 18 de los heridos, entre ellos una mujer, fueron trasladados urgente al Hospital Militar de Bogotá porque son los que presentan lesiones más graves. 3 de ellos ya pasaron por cirugías y uno está en condiciones críticas, mientras que otros 8 militares siguen en el hospital de Yopal en Casanare. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, aseguró que incrementará la ofensiva contra el ELN, en especial para dar con Arturo Archila Rincón, alias Raúl o alias Nacho, cabecilla del Frente Domingo Laín y responsable de este hecho terrorista. Aquí lo que tenemos es que demandar
la acción delictiva indudablemente del ELN, que está buscando de alguna forma llamar la atención para que el gobierno acceda a sus pretensiones en el marco de la mesa de paz. Y como agravante se suma que este ataque puso en riesgo la vida de 300 estudiantes que estaban en el colegio agropecuario, ubicado a 900 metros de la base militar, y también puso en riesgo una misión humanitaria de la Defensoría que se estaba desplazando por la zona para buscar la liberación de un firmante de paz secuestrado. En total son más de 10 los ataques que ha cometido esta guerrilla desde que le puso un ultimátum al gobierno nacional el pasado 23 de agosto para sacarlo de la lista de grupos armados organizados, y los 7 meses que lleva congelada la mesa de conversación. Atentados que incluyen asesinatos de policías y voladuras del oleoducto Caño-Limón-Coveñas. El gobierno no ha cedido en esa pretensión, pero sí se mantiene en no levantarse de la mesa e incluso ha hecho varios llamados para retomar el diálogo. Sin embargo, la respuesta del máximo comandante Antonio García ha sido más peleas con el presidente Gustavo Petro y asegurar que el gobierno les ha incumplido. Les molestó bastante que el comisionado de paz haya iniciado una conversación con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, que antes pertenecía a ese grupo ilegal. Por eso es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió en respaldo de Petro, asegurando que el ELN ya no tiene una verdadera voluntad de paz. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Y como era de esperarse, se reactivaron las críticas contra esta conversación, críticas que han llegado incluso desde el inicio, como la de la senadora Paloma Valencia. Porque los colombianos no podemos seguir viendo cómo asesinan, cómo secuestran, cómo reclutan nuestros niños bajo el auspicio de un cese al fuego y de todos los beneficios que les han dado. Yo creo que es sumamente grave para Colombia que confundan la paz con la impunidad. El ataque en Arauca llevó a que el presidente Gustavo Petro estuviera hasta muy tarde en la noche consultando con negociadores de paz, con países garantes del proceso y otros consejeros toda la situación para definir si este miércoles levanta el proceso y una vez más falla otra negociación con el ELN. Valentina Herrera, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. Se viven horas cruciales para el futuro de este proceso de paz, muy herido con el ELN luego del atentado en Puerto Jordán, Arauca, acto terrorista que fue considerado por el presidente Gustavo Petro como un hecho que cierra un proceso de paz con sangre. Las palabras del presidente sorprendieron incluso a su equipo negociador, que está a la espera de instrucciones del jefe de Estado, quien consideró este acto terrorista del ELN como un hecho similar al atentado a la Escuela General Santander, que dejó 23 alféreces muertos en 2019 y que llevó al gobierno del entonces presidente Iván Duque a la ruptura de un anterior intento de diálogos de paz con esa guerrilla. Y es que la verdad van 22 meses en estas negociaciones sin mayores avances con los helenos, que han dicho, entre otras cosas, que no están dispuestos a entregar las armas. El estado de cosas de todo esto comenzó con un presidente Petro mucho más optimista frente a la posibilidad de lograr un primer fruto de la paz total a través de estas negociaciones. Había dicho en campaña el 14 de marzo de 2021 que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acabaría porque él haría la paz con ese grupo. Y en junio del año pasado dijo que en mayo de 2025 cesaría definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado. La verdad es que van estos 22 meses sin mayores avances. El ELN ha dicho que no está dispuesto a entregar las armas, y a pesar de que hay un temario claro y controvertido para negociar con ese grupo, incluso está en la mesa negociar el modelo económico y político del país, el ELN no tiene voluntad de paz. El ELN dice, por ejemplo, que el gobierno ha incumplido porque no ha retirado su nombre de la lista de grupos armados organizados de las fuerzas militares, que los convierte en objetivos legítimos y sujetos de ser perseguidos en todo el país, porque además el gobierno decidió avanzar en unos diálogos separados con el Frente Comuneros del Sur, disidentes de los helenos que delinquen en el departamento de Nariño y que ya tienen incluso jefe negociador del gobierno. Ese es un diálogo aparte. Y además el ELN dice que el gobierno ha incumplido porque no ha generado un fondo multidonante, entre otros de países extranjeros, para dejar el secuestro. El ELN no quiso prorrogar el cese del fuego, y estos recientes actos terroristas son prueba de que ese grupo quiere mostrar fuerza violenta y presionar al gobierno para que ceda y acepte sus pretensiones. Lamentablemente, este nuevo intento de paz con los helenos está condenado al fracaso.
Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. El presidente Gustavo Petro está con una mano atendiendo la crisis de los diálogos con el ELN y con la otra, invitando a la marcha del 19S, que es el nombre de las manifestaciones convocadas para mañana, en las que otra vez el petrismo, el pacto histórico, sindicatos, indígenas y organizaciones étnicas salen a la calle. La rebautizaron como la Marcha de las Canas porque hábilmente quieren volverla un movimiento de los viejos que van a recibir una ayuda económica de la reforma pensional que promueve el gobierno y que defiende el gobierno Petro. Al mejor estilo del presidente Gustavo Petro, que hace fuertes señalamientos sin pruebas, los miembros de su bancada del pacto histórico aseguraron que los colombianos deben salir a marchar mañana jueves porque la Corte Constitucional está recibiendo presiones para tumbar la reforma pensional que está para su estudio. El siguiente mensaje se los leo textualmente y está circulando por las bases de datos de los afiliados a Colpensiones. Abro comillas. Colpensiones te invita a conmemorar el Día de las Personas Mayores con música y bienestar el jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Regístrate, cierro comillas. Si usted le da clic a ese enlace, lo lleva a un link web donde se despliega un formulario que tiene logos de Colpensiones y piden desde el nombre completo, cédula, edad y le preguntan hasta si usted tiene algún tipo de discapacidad o movilidad reducida para asistir a esta marcha. En rueda de prensa, precisamente el representante a la Cámara y principal escudero de gobierno, David Racero, sostuvo que hay un conocimiento preciso de presiones que la Corte se oponga a la reforma pensional, pese a que la misma está beneficiando a cerca de 3 millones de viejitos en el país con el subsidio. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Nada podría empeorar más las cosas que nos colguemos con el pago de la deuda externa o entremos en default, como se le conoce técnicamente. Esto ante la nueva advertencia que hizo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, como han venido ustedes escuchando. Y esto nos complicaría la vida porque el proceso de reactivación apenas está empezando a consolidarse, pero aún hay mucha incertidumbre por las reformas, la situación fiscal, el presupuesto de la nación y la ley de financiamiento. Así que un eventual impago de la deuda se tiene que evitar a como dé lugar porque eso cambiaría todos los planes en materia económica. Si en algo se ha destacado Colombia ante el mundo, además de nuestro café, paisajes, artistas como Shakira y Karol G, deportistas y escritores como Gabo, es por ser un país muy buena paga. Ni el conflicto armado, ni los bajos crecimientos económicos que a veces tenemos, ni siquiera el COVID han impedido que siempre estemos al día como un relojito con los inversionistas que han confiado en nosotros y nos han prestado el dinero que hemos necesitado para diferentes propósitos. Pero, ¿qué pasa si nuestro gobierno no paga la deuda? Primero, perdemos la credibilidad, hasta nos podrían reducir la calificación crediticia, por lo que sería más difícil que nos vuelvan a prestar plata. Y si nos prestan, tendríamos que pagar intereses más altos porque el riesgo de incumplimiento siempre estará ahí, latente. Al pagar mayores tasas de interés, destinaríamos más recursos del presupuesto de la nación para pagar deuda, dinero que se dejaría de invertir en política pública. Y no solo aumentarían los intereses para el gobierno, también para el resto de los colombianos. Mejor dicho, para ponerlo en blanco y negro, si entramos en default, se nos sube la tasa de interés de la tarjeta de crédito, del préstamo para vivienda, del crédito para el carro, inclusive para la educación. Y las empresas se les encarece el financiamiento para crecer y generar empleo. Todo esto se traduce en menor actividad económica, sería algo delicadísimo, con eso no se juega. Hay muchos casos en el mundo, pero para no ir muy lejos, miren ustedes cómo se han afectado las economías de Venezuela y Argentina, en parte por no pagar a tiempo sus deudas. Lo irónico es que lo más difícil, que era la aprobación del Congreso para aumentar el cupo de endeudamiento en más de 17.000 millones de dólares, ya sucedió y ahora nos estamos ahogando en un vaso de agua porque la Comisión Interparlamentaria no ha querido sesionar para tomar decisiones sobre ese cupo. Es como haber conseguido la cura para la enfermedad más rara que usted se pueda imaginar, pero los médicos se nieguen a aplicar los medicamentos. Por eso es tan importante calcular bien los presupuestos para no gastar mucho más de lo que nos ingresa, teniendo que acudir al endeudamiento. Pero bueno, ya tenemos el problema encima y hay que solucionarlo. En casi 100 años nunca hemos quedado mal con el pago de nuestra deuda. Que no sea esta la primera vez. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:33 minutos de la mañana. A casi 16 años del escándalo de la pirámide DMG, el país está frente a Daily Cop, otra captadora ilegal. Esta empresa es la responsable de una estafa masiva y de una operación gigantesca de lavado de dinero a través de criptomonedas en Colombia, en cabeza de Juan José Benavides Velázquez, que fue el fundador de la captadora. Alcanzaron a engañar o a estafar a 103 víctimas a las que llegaron promocionando por redes sociales las monedas virtuales a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0.5 diarios y el 12% mensuales, igual que en DMG o Elite. Los clientes que creyeron en el negocio y entregaron sus ahorros por un tiempo pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales que crearon en Daily Cop, que un día dejó de operar, les negó el acceso a la plataforma y simplemente explicó que las criptomonedas habían perdido valor. Así, solo Benavides Velázquez, que ahora está imputado por la Fiscalía, se robó 8.234 millones de pesos entre 2019 y 2022 a estas 103 personas, aunque se ha llegado a hablar de 200.000 víctimas. La estafa es mucho más grande. En el caso del fundador de Daily Cop, solo son 60 denuncias y la Fiscalía tiene pruebas de que el dinero que captaron lo consignaron a cuentas de empresas aliadas y de otras personas que están vinculadas al holding y que por eso pudieron ocultar una cifra cercana a los 126.702 millones de pesos. Este es apenas un capítulo. El otro es el de Omar Hernández, cofundador de la captadora ilegal, que le contó a la Fiscalía que financiaron la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y que una prueba de ello es una reunión con el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, en abril de 2022, cuando Daily Cop ya tenía serias investigaciones por el delito de lavado de activos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Murió esta mañana Toto Schillaci, 6:37 a.m, que fue una de las sorpresas, tenía apenas 59 años, del Mundial de Italia en 1990. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana. Sí, lamentablemente un cáncer de colon le ganó la batalla a Toto Schillaci, que como usted lo dice. ¿Se acuerda que en el Mundial le gritaban Toto Schillaci? Nadie contaba con Toto Schillaci. No existía. No era el titular de la selección italiana. Era un siciliano que llegó, y Viali. Exactamente, llegó medio de carambola, se volvió el ídolo de Italia. Ahora, terminó el Mundial y no pasó nada con Toto Schillaci, ¿no? Sí, digamos que ese fue su gran marco, su gran momento. 6 goles, el convertirse en un símbolo de una selección italiana que parecía no construir nada. Al final terminó eliminada por Argentina, pero logró llegar incluso hasta la prórroga en los penales ese partido frente a la Maradona, a la Argentina de Diego Maradona. Que fue la épica de ese Mundial. 6:37 a.m, ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Le anticipo 2 detalles. Lamento mucho que mis amigos del Deportivo Cali sigan viviendo días oscuros, difíciles. Volvió a perder el Cali. ¿Eso es para Héctor Riveros? Entre unos, sí, entre otros, exactamente, frente a Fortaleza. ¿Para Pedro Viveros? Por la Copa, lamentablemente. Esos dos son hinchas, sí, pero furibundos. Pero esta es la Copa Colombia, ¿no? Es que no ganan en ninguna, en las banquitas. Pero se pierde la liga. No, pero pregunto es porque
Pero pregunto es porque la angustia del descenso en este desgraciado resultado no cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, ese agobio, No. que o sea, Héctor, lo lamento mucho, pero les está yendo mal en todos los torneos que juegan el Deportivo Cali. Y que en el de Banquitas también pierde. Y es lamentable, con un equipo tan grande, de verdad despedazado. El Cali es uno de mis equipos de afecto, ¿sabe? Sí. Hoy es día de semifinales del Mundial Femenino, también Ricardo. En Cali tendremos esa fiesta, en la tarde y en la noche. El renovado Pascual Guerrero. El renovado y bellísimo Pascual Guerrero. La verdad es que ha sido una casa fenomenal de estos partidos determinantes y hoy seguro que habrá una linda fiesta con duelos bien particulares con selecciones asiáticas como protagonistas. Decía Héctor. No, pero me dejan, volver al Cali, porque es que vi una noticia, Ricardo, que perdimos también en el escritorio, nos quitaron un punto, algo así en el tribunal disciplinario de la DIMAYOR. Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal desde afuera, también se hacen mal adentro. El tema de los aficionados, las invasiones a los estadios, es decir, todo camina mal en el Deportivo Cali, lamentablemente. Héctor, tranquilo que solo los equipos grandes se van a la B. Ya tienen una experiencia con el América, van a la B, pero vuelven frescos. 6:39 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Mira, temperatura en Bogotá a esta hora 13 grados centígrados. En Santa Marta en este momento ya tienen 30 grados centígrados. Lo de la costa está insoportable. Yo que estuve el fin de semana en Santa Marta, tuvimos más de 40 grados y en Barranquilla imposible también. O sea, el tema está complejo. Pero Néstor, déjeme comenzar enviándole un saludo a todas las familias de los soldados que están. Usted sabe que yo siempre aquí entro con algarabía diciendo, pero es que el tema de los 2 muertos y todo esto es muy difícil. Y 28 heridos. Por Dios. Ya les vamos a tener información en segundos con la reacción de gobierno, en segundos el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Tema de hoy, padre. Néstor, yo estoy impresionado porque los monstruos no son como me enseñaron a mí de niños. Es que he estado leyendo mucho sobre el caso de la mujer violada por su marido y por 50 personas más, y los manes que la violaban eran personas que uno diría de bien, comunes y corrientes. Es decir, gente de bien. Ahí encontré qué hacían y todo. Y yo digo, a mí me enseñaron que los monstruos eran, no sé, exagerados, que uno los podía ver a la distancia. Parece que no, parece que en el mundo de hoy los monstruos se esconden detrás de apariencias sanas. Esa es una conclusión. 6 de la mañana, 41 minutos. Atención, hay disturbios en el sur de Bogotá, en el colegio en Ciudad Bolívar, que arrancaron esos problemas por una denuncia, una niña de apenas 10 años de edad que fue violada. Con toda la razón la gente comenzó a calentarse y termina eso en hechos de desórdenes. Quemaron llantas, quemaron canecas, quemaron contenedores de basura. Desde el sur de Bogotá a esta hora, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, nuevamente buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos del incidente que ocurrió en un colegio en Ciudad Bolívar. Inicialmente una madre que denuncia que el pasado lunes la hija que tiene 9 años y que está estudiando en este plantel educativo del barrio Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, al parecer fue abusada sexualmente. Dicen que tenía comportamientos extraños a la salida del colegio, dicen que la llevaron a un centro médico y allí les dijeron que efectivamente la niña habría sido abusada. Lo cierto fue que la mamá llegó al plantel educativo a pedir una explicación, la comunidad se enteró de lo ocurrido, comenzaron ayer con las protestas pacíficas que se fueron intensificando a medida que pasaban las horas y ya en la tarde comenzaron los disturbios, los desmanes y escuchen ustedes mismos lo que se vivió en este punto del sur de la ciudad. Varios jóvenes comenzaron a quemar los contenedores de basura, algunas llantas frente al plantel educativo, la arremetieron contra este colegio, rompieron los vidrios de la entrada, sacaron algunos pupitres, rompieron las rejas, por eso la llegada de la Policía Nacional, comenzaron los choques y al final, ya casi a las 7 de la noche, llegaron los manifestantes hasta el CAI de la Policía en Arborizadora Alta, tratando de romper los vidrios de esta construcción, pero fue la policía quien evitó que los manifestantes agredieran a los uniformados, se dispersaron casi a las 8 de la noche, pero en el punto sobre la vía principal
quedaron los rastros, los palos, las piedras, las varillas de lo que fue este enfrentamiento entre jóvenes y policías, y además el malestar de varios residentes de esta zona del sur de la ciudad que dicen que no tenían por qué cogerla contra el colegio, que realizaran esos actos de vandalismo, y serán las mismas autoridades las encargadas de determinar si en realidad hubo abuso sexual. De serlo, investigar quiénes son los implicados y, ante todo, brindarle la ayuda necesaria a esta familia y a la niña de 10 años que se encuentra recluida en su casa en el mismo sector de Arborizadora Alta. Edward Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Seis de la mañana, 45 minutos. Hoy debe ser el pronunciamiento, Ricardo, definitivo del gobierno alrededor del futuro de la negociación con el ELN. Después de la declaración del presidente dando por cerrado ese proceso, hoy vendrá la definición de si se rompió el proceso, que será el siguiente paso. Juan Fernando Cristo tiene la doble condición de que es ministro del Gobierno Nacional hoy en medio de esta crisis con el ELN, pero adicionalmente es víctima del ELN. Su padre fue asesinado por el ELN hace 20 y tantos años. Señor ministro Cristo, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial, pues la verdad muy impactado y muy conmocionado con este ataque terrorista totalmente injustificado del Ejército de Liberación Nacional, y un saludo de solidaridad a todas las familias de nuestros soldados que están heridos, a los fallecidos, hay algunos en estado de gravedad y bueno, la verdad muy triste, y definitivamente estos señores del ELN no entienden el rechazo de los colombianos de muchos años a su accionar violento, que ya no tiene ningún sentido. Ministro, usted en lo personal y en lo político pues lleva sufriendo literalmente al ELN. Vi su mensaje en estos días. Su padre fue asesinado por el ELN hace ¿cuántos años? ¿20? Mi padre fue asesinado el 8 de agosto del 97, cuando entraba a su consultorio en la ciudad de Cúcuta, o sea, fue asesinado hace 27 años. Y usted desde entonces, ministro, digo, no solo el tema personal, en el que por supuesto no me quiero meter, sino ha participado en gobiernos, lo ha visto como observador. Tercamente el ELN se mete a negociar procesos de paz y sigue en lo mismo. El terrorismo que mató a su padre y que mató ayer a varios soldados del ejército colombiano allí en Puerto Jordán, en Arauca. ¿Qué sabe usted, ministro, en qué situación se encuentra esta mañana de miércoles el proceso con el ELN? Pues Néstor, mire, el proceso usted sabe bien que ya estaba prácticamente congelado desde el mes de octubre, noviembre del año anterior. Este año ha sido un año digamos de muchas dificultades. El cese al fuego se había levantado ya también, la mesa muy paralizada después de avances que se tuvo con el cese al fuego bilateral que por primera vez había establecido con esta guerrilla
que ha tenido negociaciones prácticamente con todos los gobiernos en los últimos 30 años. Se había avanzado en una negociación, en un trabajo importante del equipo negociador con el primer punto de la agenda. Había una agenda concreta, acotada, una agenda en el cual el primer punto tenía que ver con la participación de la sociedad civil en una discusión sobre los problemas del país, especialmente en los territorios. Hay una comisión de esa sociedad civil que obviamente también su trabajo ha estado congelado en los últimos meses, pero el ELN empezó a romper ese fuego bilateral, empezó a tener una actitud frente al tema de la negociación muy compleja en la mesa. Lo último fue el ultimátum, también el proceso electoral en Venezuela. Yo creo que ha llevado al ELN a asumir una posición de endurecimiento, y hoy lo que tenemos es prácticamente una conversación y una negociación, unos diálogos que no existen ya desde hace ya varias semanas, un recrudecimiento, un ensañamiento, diría yo, del ELN con el departamento de Arauca y especialmente con el departamento de Chocó también. Allí operan los dos frentes que históricamente, Néstor, se han opuesto a cualquier negociación de paz con el Estado colombiano: el Frente Nororiental, el Frente Domingo Laín y el Frente Noroccidental en el departamento de Chocó. Yo siempre he sostenido que el ELN lamentablemente no tiene una decisión de paz. Al ELN pareciera interesarle más las mesas de negociaciones que la paz de Colombia, estar sentado en una mesa. No han tomado una decisión final, como sí la tomaron las FARC en su momento, de abandonar las armas, y eso hace muy difícil una negociación. Y yo creo que en esta oportunidad no han entendido lo que significó para Colombia la llegada del primer gobierno de izquierda democrática al país, y una oportunidad histórica que están perdiendo. Los está dejando el tren de la historia. Insisten en la violencia, y yo creo que los colombianos todos debemos unirnos por encima de cualquier circunstancia política de hoy, por encima de las diferencias, de la polarización actual, a rechazar estas actuaciones del ELN, actuar contra la violencia, y yo creo que el Estado colombiano debe responder. Sí, ministro, y usted lo conoce bien porque usted es un hombre de frontera. ¿Qué tiene que ver el proceso electoral que le acabo de entender, que Maduro se quedó, la dictadura de Venezuela? ¿Qué tiene que ver con este recrudecimiento de la violencia que nace en el ELN? Pues para nadie es un secreto que el ELN desde hace ya muchos años viene teniendo presencia en la frontera colombo-venezolana, especialmente en la frontera con Arauca. Allí el ELN actúa militarmente, allí el ELN utiliza la frontera como un corredor para hacer sus ataques en Colombia y salir huyendo a Venezuela. Allí ya tiene una presencia permanente, y obviamente la situación actual de Venezuela, la crisis que está viviendo Venezuela en el día de hoy con los resultados de las elecciones y la, digamos, importancia estratégica que tiene el ELN en la frontera, pienso yo que ha llevado equivocadamente al Ejército de Liberación Nacional a pensar que eso significa un fortalecimiento de su estrategia política y militar en la frontera, que allí pueden tener una importancia para lo que está sucediendo hoy en Venezuela, en un escenario de confrontación, y no es coincidencia que sobre todo la posición del ELN en la mesa, los canales de comunicación, hayan tenido serios problemas desde el mismo momento en que se presentó el proceso electoral venezolano y la decisión del gobierno colombiano de no reconocer el resultado electoral en Venezuela hasta tanto
como lo ha dicho el gobierno colombiano una y otra vez, se publiquen las actas y hasta tanto no haya una transparencia y un resultado verificable. Si le entiendo bien, el ELN, según usted nos dice, estaría intentando congraciarse con el régimen de Nicolás Maduro, mostrándose como una retaguardia del mismo, cometiendo actos terroristas en Colombia. Pues lo que yo señalo es evidente, y es que el ELN, desde el momento en que se presentó a las elecciones, incluso antes del proceso electoral, empezó a desatar todas sus acciones militares contra la población civil en Arauca. Hay un enfrentamiento abierto del ELN con las disidencias de las FARC allí en Arauca. En los últimos meses han venido cayendo muchos civiles inocentes en medio de esos enfrentamientos, y toda esta oleada terrorista que en los últimos 15 días también significó varios atentados al oleoducto Caño-Limón-Coveñas, volver a acciones que el ELN de alguna manera en los últimos años había abandonado, y que termina con este acto que, como lo dijo ayer el presidente de la República, nos recuerda a todos el atentado terrorista a la escuela de cadetes durante el gobierno del presidente Duque, acto que es totalmente injustificable, acto que realmente aleja cualquier posibilidad de paz, y un acto de barbarie que hoy en día no es aceptable por la sociedad colombiana, y nos quieren devolver 25, 30 años en la historia. Si estamos descubriendo hoy que lo que pasó en las elecciones fraudulentas, las que se robó Maduro hace mes y medio en Venezuela, nos afecta al día siguiente en Colombia, si esto tiene que ver con la dictadura, si el ELN se siente protegido por el gobierno de Maduro, reestudiar el proceso con el ELN, ver si se rompe hoy o no, significará también reanalizar, retomar la decisión alrededor de las elecciones en Venezuela. Pues eso es un tema que obviamente ha estado en evaluación permanente por parte del señor canciller, pero sin duda alguna el tema del ELN tiene y ha tenido, no de ahora, Néstor, desde hace décadas, una presencia en Venezuela que hace difícil de alguna manera su persecución militar en la frontera. La han utilizado siempre como corredores durante muchos años, y eso lleva a que en esta relación binacional que se había restablecido con Venezuela, que se ha restablecido, que existe hoy, que está abierta la frontera, pues obviamente el tema de la cooperación en materia de seguridad es fundamental, que se haya venido avanzando y que obviamente pues como consecuencia de lo que ha venido sucediendo en la crisis interna de Venezuela se ha deteriorado en los últimos meses. Vamos a ver qué sigue pasando, pero en el plano interno lo que hay hoy es una dificultad enorme que pasa al proceso, una crisis. Será el alto comisionado y el presidente de la República los que tomen una decisión final. Vamos a ver en el día de hoy. Estaba hablando ahora se interrumpió la comunicación con el gobernador de Arauca. La verdad, la gente de Arauca está aterrorizado con lo que pasó, la utilización de estos tatucos, en fin. Yo creo que todos estamos muy golpeados por esta situación. Claro, el hecho de que haya sido al lado de un colegio, pues habla de la irresponsabilidad, de la indolencia del ELN. Ministro, ¿qué diferencia hay entre cerrar los diálogos, como dijo, fue la expresión que utilizó anoche el presidente Petro, y romper el proceso de paz? Hoy miércoles, ya han pasado unas horas, ¿en qué situación se encuentra el proceso con el ELN? Se encuentra en la situación que lo señaló el presidente ayer, cerrado las conversaciones. De hecho, la comunicación de las mesas de los equipos negociadores había sido prácticamente nula en las últimas semanas, en los últimos meses. Había una crisis ya del proceso que se agudiza. Incluso el comisionado de paz, ustedes recordarán, hace unas semanas había señalado que el proceso estaba agonizando, crisis que se agudiza obviamente en la mesa de negociaciones, y vamos a ver la decisión final que tome el presidente de la República.
Pero más allá incluso de eso, lo que es lamentable, Néstor, y yo vuelvo e insisto, es que la gente, estos señores del ELN, no entiendan de una vez por todas que la violencia como método para defender unas ideas, la violencia pretendiendo de alguna manera cambiar modelos económicos, sociales y políticos en el país, no tiene ninguna justificación, tiene el rechazo unánime de los colombianos, y la llegada del gobierno del presidente Petro hace 2 años no significó para los señores del ELN una evaluación seria de que era el momento de dejar las armas y de buscar en democracia lo que durante por muchos años equivocadamente han pretendido a través de la violencia y del terror. Son muchos muertos, son muchos heridos, es mucho dolor lo que durante muchísimos años ha dejado el Ejército de Liberación Nacional, y definitivamente insisten tercamente en un método que debe tener el rechazo de todos los colombianos. Ministro, usted hablaba sobre el proceso de paz con las FARC en el gobierno del expresidente Santos, del que usted formó parte además. Un proceso que se toma en serio por parte de las FARC porque toman la decisión de abandonar las armas, pero esa decisión la toman luego de muchos golpes militares, luego de varios hechos que provinieron desde el gobierno del expresidente Uribe, desde el gobierno del mismo presidente Santos. En este caso, ¿considera usted que al ELN le falta una mayor presión militar por parte del Estado colombiano para que eventualmente se sienta obligado o en la necesidad de empezar a pensar realmente en una dejación de armas o en transitar a la vida civil? Pues es necesaria obviamente una estrategia de seguridad. El cese al fuego con el ELN ya estaba levantado. Hay operaciones militares, hay presión militar en varias zonas del país. Recordemos que en el caso del ELN no es una tarea bien difícil frente al tema de sus cabecillas, porque todos se encuentran en el exterior, o la mayoría de ellos. Hay 2 frentes que han estado permanentemente. Yo tuve la oportunidad como ministro del Interior del presidente Santos de participar en las negociaciones en Quito. El expresidente y no quisieron llegar finalmente a un cese bilateral. El expresidente Uribe intentó hacer una negociación con el ELN también en su momento. El expresidente durante el gobierno de Pastrana. Igualmente, estos señores una y otra vez se han sentado en la mesa sin una decisión final de dejar las armas. Y así es difícil avanzar en las conversaciones. Yo creo que hay unas divisiones internas evidentes, unas divisiones en sus frentes evidentes. La presencia y el fortalecimiento de lo que significa la figura de este señor Pablito Arauca es muy dañina para cualquier posibilidad de paz, y utiliza ese corredor fronterizo entre Arauca y el estado Apure, y pues yo creo que la situación es difícil. Una solidaridad total debemos tener todos los colombianos con nuestras fuerzas militares, y obviamente actuar en este momento que no hay cese al fuego independientemente de lo que pase. Recuerde que buena parte de la